esta es, como supongo que sabéis, es una conferencia dentro del Hemos Vivido, que es un proyecto de la UNIA desarrollado por la suite. No, o sea, hago esto no porque esté empezando a bailar como Greta proponía, sino porque está representando a esta, Isabel de la UNIA y la suite, que es David Linde, y yo soy David Montero. Y bueno, él tuvo una primera parte, la edición de este año tuvo una primera parte ayer y antes de ayer, que fue una vigilia artística que fue en el Teatro de la Fundición, y un grupo de gente se juntó con Alex Peña, con un creador escénico, y inventaron una pieza desde cero. Estuvieron las 24 horas en el teatro, durmiendo allí y todo, o durmiendo poco, pero durmiendo algo. Y la muestra se vio ayer a las 8 de la tarde en la Fundición, y hoy a las 5 hemos comenzado con Greta García, que también nos acompaña. Voy a estar así todo el rato. Un poquito estoy ahí, sí. Y nada, entonces por un lado está ese reto artístico, que es el segundo año que se hace, el de la vigilia, en el Teatro de la Fundición, y por otra parte están este ciclo de conferencias, que son 4 en total, las 2 de hoy, que hemos estado antes con Greta, ahora con Braulio Ortiz, y mañana estará Julia Valencia a las 5 y a las 7 de la tarde Héctor Bellerín en diálogo con Laura García, Laura Redondo García, que también está aquí. Y creo que no tengo ya más manos que dar. Y nada, la idea un poco de estas conferencias, o sea, el Hemos Vivido se plantea como un proyecto desde las artes escénicas, y el desde no es casual, es decir, que es un proyecto que se concibe desde las artes escénicas, pero no se circunscribe a las artes escénicas, sino que pretende como que las artes escénicas sea como el punto de partida para abrirse a un diálogo con distintos aspectos del presente que nos parecen importantes, y entonces haya ese diálogo, ese camino de ida y vuelta entre las artes escénicas y la realidad social, y viceversa. Entonces nada, este año nos apetecía, así como el año pasado fue la idea nuclear era la relación entre el pensamiento y la escena, este año la idea nuclear es la relación entre el cuerpo y la escena. Es como un punto de partida. No hacemos un acercamiento académico, no lo pretendemos, ni lo pretendemos desde la organización, ni tampoco se lo pedimos ni por el perfil de invitados pretendemos un acercamiento académico, sino un acercamiento, pues eso, de cada uno desde su perspectiva. La invitación siempre es muy genérica, les contamos un poco cuál es el blog, o sea, como un poco este planteamiento temático general, pero después estamos abiertos a que esta invitación la recoja cada invitado o invitada y la pase por sí misma, y a partir de ahí nos cuente lo que le apetezca, más o menos en consonancia con lo que con el planteamiento general. Y nada, como ya advertía la vez anterior, no hacemos, o sea, en la conferencia de Greta no hacemos una presentación así, no voy a leer el currículum de Braulio, aunque es extenso y porque no nos parece necesario ya está Wikipedia y etcétera. Pero sí que nos parecía interesante, así como hemos arrancado con Greta, que su mirada está construida, entre otras muchas cosas evidentemente, pero desde la práctica escénica, porque ella es intérprete y creadora. Nos interesaba mucho también el punto de vista de Braulio, porque primero como... A ver qué va a decir. Nos interesa mucho porque cumple, por un lado, en su faceta de escritor y de novelista y de poeta, hay mucho diálogo con la escena y con el cuerpo en la escena, y también por su por su condición de espectador, militante y asiduo. Entonces, que hay algo en ese doble sitio de espectador, pero también generador de palabras y de historias, que nos parecía chulo. Y bueno, a partir un poco de la invitación, ahora él ya os contará y desarrollará, pero había algo también en su último poemario publicado que estaba un poco atravesado por esta idea del cuerpo también. Entonces agradecemos mucho a Braulio que haya recogido el guante. Gracias a vosotros. Y deseando de escucharlo, os dejo con él, charlará un ratito y después abrimos turnos de palabra para compartir cosas y comentar o preguntar, lo que sea. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a los Davides, a Isabel por acogerme en su casa.
y además me hace mucha ilusión volver a verla, que éramos amigos, pero hemos dejado de vernos por las circunstancias. Y nada, gracias al público por haber venido en un día tan maravilloso como este. Uno dice siempre, estos meses hemos estado diciendo, gracias a la gente por venir bajo la lluvia, pero venir también los días que no está lloviendo, pues oye, el sol y el día estupendo, en fin, invita también a estar en las calles. Así que gracias por estar aquí. Permítanme que empiece con una historia del pasado, ¿no? Porque los que tenemos ya 50... perdón por mirar. Los que tenemos ya los 50 cumplidos, comenzamos a darle la paliza a la gente, ¿no? Con historias de la infancia. Yo estoy muy pesado con la infancia. De hecho, acabo de terminar un poemario sobre el niño que fui, ¿no? Y bueno, vayamos a la Sevilla de los 80, al baile de los seises. Unos niños que danzan en la catedral, supongo que la mayoría de la gente conoce lo que es, pero son unos niños que danzan en la catedral 3 veces al año, en el Corpus, la Inmaculada y en el Triduo de Carnaval, ¿no? Es una ceremonia solemne que se remonta al siglo XVI, los chavales llevan un fabuloso sombrero de plumas, unos bombachos, una chaquetilla de terciopelo que le hace pensar a uno en D'Artagnan o en D'Artagnan, perdón, al revés, lo he dicho al revés, en D'Artagnan debería pensar una persona normal. Pero los que tenemos ya una edad de chicos vimos una serie que era D'Artagnan y los mosqueperros, entonces claro, pensamos en D'Artagnan antes que en D'Artagnan. Luego nos preguntan que por qué estamos malitos, pero bueno, que en realidad así empezó la cosa. Y bien, los seises bailan unas canciones preciosas que interpretan los chicos del coro y bueno, por si no lo han visto, les diré que es una experiencia estética fabulosa, ¿no? Está ahí la pureza de las voces, la belleza de las melodías. De las letras no puedo hablar mucho porque eran en latín y yo de chico no sabía latín, la verdad. De hecho, sigo sin saberlo. Pero bueno, estaba la coreografía de los seises cruzados entre ellos, de puntillas, con una delicada gracia, una escena que tenía de fondo el soberbio altar mayor de la catedral, ¿no? Era una cosa impresionante de ver, ¿no? Y a ver, ¿por qué les cuento esto? No porque quiera hacer apostolado en este nido de infieles seguro, ni porque trabaje para la oficina de turismo. Lo hago por una razón muy sencilla, porque yo estuve allí en la Sevilla de los 80 del siglo XX, en la catedral, era un renacuajo, un enano, feliz de bailar ante el Altísimo, aunque a mí me hablaban del Altísimo y la verdad es que yo pensaba en un jugador de baloncesto, la verdad, porque claro, la imaginación infantil era, te juega esas pasadas, ¿no? Y lo que les estaba contando, que fui uno de los elegidos para el selecto club de los seises, para participar en ese rito que se remonta al siglo no sé cuántos, todo un símbolo de la religiosidad sevillana, con todo el dorado maravilloso del altar mayor, el terciopelo, las plumas, los trajes, y tocamos las castañuelas además, o sea, es que era una fantasía. Era una... bueno, ahí me tienen en las fotos, vestido como un príncipe, y fui uno de los elegidos, ya les he dicho, y ahí, señor, la lié. Imagínense la perfecta simetría de un baile antiguo donde todos, unos y otros, se cruzan en una matemática exacta. Llevamos meses ensayando para que la coreografía salga perfecta y yo, Braulio en pequeñito, mi mini yo, pienso que me sé los pasos, pero ay, les aviso que voy a decir unos cuantos ay, que bueno, creo que puedo acabar cantando unos saetas porque voy a decir unos cuantos. Pero mi concentración se ha ido al garete porque ando histérico, ¿no? Mientras bailaba en la catedral. Podía haber sido un manojo de acelgas, que al menos son nutritivas, pero soy un manojo de nervios y a ver de qué sirven los nervios, ¿no? Si no es para liarla. Y bueno, quiero que presten atención a este detalle porque es importante para lo que me gustaría contarles. En medio de esa danza, mi cerebro dice, Braulio, ahora tienes que girar a la derecha. Voy a imitar a David con sus movimientos. Me lo dice bien clarito, ¿no? Mi cerebro, derecha, porque es por donde los demás van a tirar y no resulta educado enmarcarse del grupo. Todos soñamos con ser una estrella, acaparar el foco y que los demás solo sean coristas que te secunden, pero el afán de protagonismo está feo. Total, que me digo, Braulio, ahora tienes que girar a la derecha, pero mi cuerpo ha perdido la brújula, mi cuerpo como el sofocón no distingue la derecha a la izquierda y de repente, zas, desobedece las órdenes de su mente, da un paso en falso. Se vuelve el kamikaze de los niños seises, en dirección contraria. Y esa hilera alineada que tenía que ser el baile perfecto, por la torpeza de un servidor, se convierte en un ovillo desmadejado, un enjambre revuelto, un rebaño de ovejas descarriadas.
Quería recordarles este episodio porque ahí empezó el divorcio mío entre el cuerpo y la mente, que se ha dado desde entonces en mi vida. ¿Se acuerdan de Melanie Griffith en Armas de Mujer? Que tenía un diálogo preciosísimo, estupendísimo con Harrison Ford, que decía, tengo una mente para los negocios y un cuerpo para el pecado. Pues bien, yo tengo también una cabeza con una habilidad portentosa para estar en Bavia y un cuerpo para... No lo sé, mejor respondemos luego a eso. En mi caso, mi cerebro y mi físico son como vecinos de una misma planta que nunca se encuentran en el rellano y que si coinciden en el ascensor no saben llamarse por su nombre porque pese a la cercanía y a la larga convivencia no se conocen en absoluto. O quizás se evitan porque no se soportan. A ver, bueno, puede ser. Mi cuerpo y mi mente son Amadeus y Salieri, por ejemplo. Mi cuerpo y mi mente son Bette Davis y Joan Crawford. Mi cuerpo y mi mente son Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. Bueno, más quisiera yo tener la mente de Quevedo y de Góngora, ¿no? El cuerpo no lo sé, pero seguro que era mejor que el mío. Les pondré otro ejemplo de la infancia. O mejor, les haré una revelación bastante heavy. Porque en una charla sobre el cuerpo uno lo que tiene que hacer es desnudarse. Es una metáfora, no se preocupen. No sé montar en bici. Nunca me he montado en bici. Ni siquiera seguir de paquete en una moto. Nunca me ofrezcan llevarme en una moto, por favor, porque me agarraré bien fuerte en cuanto aceleren un poco, como en una película romántica y pensaré lo que no es. O con la histeria me moveré tanto que haré que el cacharro derrape y nos peguemos una buena leche. Así que he venido aquí a salir del armario de los completos inútiles. Hola, soy Braulio y no es solo que no me haya sacado el carnet de conducir, es que nunca aprendí a montar en bici. Perdonadme. Y mira que mi padre lo intentó, ¿eh? Pudo hacerlo él con los hermanos que me preceden, aquí está uno de ellos, pero conmigo se topó con una piedra dura de Chipiona, que era donde transcurre la acción ahora. Un verano a principios de la década de los 80 fueron duros, nos marcaron. Y un descampado magnífico junto a la casa que alquilábamos. Estamos de vacaciones y tenemos todo el tiempo del mundo para que yo salga de ahí convertido en ciclista. Y yo quiero ser ciclista. Yo le pongo voluntad, que he visto ET el extraterrestre, y sé que si un marciano aterriza por error en la playa de Relga, tenemos que esconderlo en casa. El único modo de escapar de la policía que persiga el bicho es pedaleando. Aunque ahí nos vamos a topar con otro problema, porque si Spielberg quiere rodar un remake chipionero, y no se rían, que no es descabellado, que él rodó en Trebujena, El Imperio del Sol después, ¿cómo voy a alzarme yo sobre las cosas, amigo Steven, si tengo también un vértigo de 1000 demonios? Porque dicen que entre el 50% y el 75% del cuerpo es agua, pero esos datos son mentiras. En mi caso al menos, mi cuerpo, si está hecho de algo, es de miedo. Total, que tenemos ahí a mi padre, que era el santo Job, intentando enseñarme pacientemente a montar en bici y que esa noche seguramente se tomaría un tranquilizante desquiciado después de una jornada durísima, y un niño al que el cerebro le dice esos mensajes propios de Mr. Wonderful de tú puedes, claro que sí, hombre, si lo intentas lo conseguirás, pero que en la práctica su conciencia le contraprograma con toneladas de pesimismo. No flipes, que nos la vamos a pegar, y que sin quererlo ensayan 9000 maneras distintas de caerse de la bici. Directo, con ímpetu de boca para atrás, dando una voltereta que habría envidiado a Nadia Comaneci, o algo más inesperado y sutil, un avance dubitativo en el que parece que el ciclista va tomando el control hasta que se choca con una roca y salta por los aires como una gacela. Monté tal festival de piruetas que un especialista, un doble de acción, podía haber cogido con mis acrobacias y mis cabriolas unas cuantas notas para su trabajo. No sé por qué mi recuerdo, no sé vuestro cerebro, pero el mío es un vertedero de basura. Mi cerebro ha retenido una escena de la película autobiográfica de Julio Iglesias, La vida sigue igual, en la que el protagonista tiene un accidente de coche y cuando va a estrellarse el copiloto, al que yo le ponía los rasgos de Fernando Esteso, pero creo que es Andrés Pajares, porque sale Pajares en la película, pero no Esteso. La historia es que cuando van a estrellarse los dos en el coche, el copiloto dice, ¡ahí va, qué galleta! O sea, yo no me acuerdo de mis versos y me acuerdo de un tío que dice, ¡ahí va, qué galleta! Bueno, la historia es que yo podría haber exclamado lo mismo con cada una de mis caídas, ¿no? ¡Ahí va, qué galleta! Total, que no monté en bici. Mi padre desistió, pobrecillo, del proyecto de enseñarme a montar en bici. Consideraría que era más fácil, yo qué sé, mandarme a la luna. Y si viajamos en el tiempo y volvemos a la infancia, no me verán sobre 2 ruedas, me verán sentado en una esquina leyendo un libro, Las travesuras de Guillermo Brown, Elige tu propia aventura, Mujercita, Cuchifritín.
Elena Fortunte, que admiramos mucho, pero no había otro nombre mejor que Gucci Fetín. O sea, en fin, que me gustaría que se fijaran en esa escena porque se va a repetir en los recreos del colegio, ¿no? Se va a repetir, metemos lo que queda de vida. El personal haciendo deporte, jugando al fútbol, jiji, jaja, gritándose, expresándose cariño. Y yo en una esquina leyendo, desterrado, más solo que la una, pobrecito. Total. Que marcado desde el principio, no sé cuándo decidí que iba a cultivar mi mente, un territorio fértil en el que podían florecer baobabs si me empeñaba, donde todo era y todavía es posible, y me olvido de regar mi cuerpo, ¿no? De que se va a convertir en un páramo. Todo empezó ahí, mi cerebro por un lado, mi físico por otro, dos extraños. Como Olivia Havilland y Jean Fontaine, como Felipe González y Pedro Sánchez, como Darth Vader y Luke Skywalker, familiares, compañeros de partido de Galaxia, pero no demasiado. Robocop, una de las películas que vi de adolescente en el cine Alameda, y yo nos parecemos en algo, que ambos cargamos con un cuerpo que nos reconocemos. Y si uno mira atrás, se pregunta qué fue antes, ¿no? Si el huevo o la gallina. Mis compañeros de clase no me quisieron en su equipo para jugar al fútbol, para sudar bajo un sol inclemente. ¿O fui yo quien, atrapado en mis historias, que eran muy peliculeros, me exilié por voluntad propia? Él era la sombra. Si fueron ellos los que me descartaron, lo entiendo, ¿eh? No hay rencor, no hay rencor. Imaginan al niño torpe, lleno de miedo, en una portería, hinchado de determinación y de coraje, todo épico el chaval, obligado a parar los penaltis. Yo más bien les hubiese puesto en la alfombra roja a mis rivales. E incluso les había preparado un refresquito, que no me parece correcto eso, ponerle obstáculos al paso a nadie. O sea, que si ellos quieren meter el balón, pues adelante, oye, no les voy a cortar yo las ilusiones. Y ponerme delantero, no nos engañemos, que habría sido otro desastre mayúsculo. A ver, con la puntería que yo tengo, habría sido un peligro público dejarme una pelota, ¿no? Y seguro que le rompería los dientes a alguien, o le pondría un ojo morado, o si daba por mano del diablo en el árbitro y se pegaba el impacto del silbato, bueno, tendríamos que hacer el boca a boca al hombre y nosotros somos muy chicos para esa responsabilidad. Total, que seamos honestos, que yo tampoco me habría elegido para el equipo de ningún deporte, así que me fabriqué una personalidad, qué bonito, ajena a las pistas de fútbol, a las canchas de baloncesto. Yo crecí con los libros que leía, que sacaba de la biblioteca del colegio o pillaba en las estanterías de casa. Yo crecí con las películas, con las comedias que veía en los cines techados de la ciudad y en los cines de verano de la playa, en los VHS que alquilaba con mi familia, con los amigos, que también había otros chavales que odiaban las clases de gimnasia. Y a medida que fui cumpliendo más años, pues crecí más y mi mundo se amplió con funciones de teatro, de danza, de exposiciones. Y la verdad es que disfruté muchísimo y vi tanta belleza. O sea, qué maravillas me esperaban ahí fuera. O sea, que olviden el melodrama barato del niño marginado y que sepan que yo fui muy feliz en el lado que me tocaba del mundo. Eso tenía su peaje, claro, tenía su peaje. ¿Qué ocurrió? Que los médicos podían haberme investigado como un fenómeno. O sea, el niño que desafiaba la ciencia y podía viérsela sin un cuerpo. Más allá de algunas cuestiones básicas como la alimentación y algo que le gustaría mucho a Greta, detalles escatológicos, ¿no? De lo que hemos estado hablando antes, o sea que no es que pues no necesitaban cuerpo para nada, ¿no? O sea, no, más allá del cacaculo, pedo de pis y de comer, ¿no? Yo fui, soy todo cerebro, corazón, alma, espíritu. No sé, no tengo muy claro si fui un niño o un holograma. Carecía de carne y de músculos y si los tenía, pues no me importaba. Pero, ¿saben una historia muy graciosa? Que debuté como poeta gracias al deporte. Mis primeros versos se los dediqué nada menos que a las Olimpiadas, lo prometo. Les cuento. El 17 de octubre de 1986, en la ciudad suiza de Lausana, esto está en Wikipedia, por supuesto, porque yo no lo sabía, Juan Antonio Samaranch, presidente del COI, el Comité Olímpico Internacional, declaró a Barcelona sede de los Juegos Olímpicos de 1992. No sé si se debe a que éramos muy inocentes, pero aquella noticia nos hizo a todos súper felices y nos ilusionó muchísimo, hasta el punto de que yo, que me quedaba atascado cuando saltaba al potro, me contagié de esa épica atlética y dejé constancia del entusiasmo colectivo en un poema. 11 años tenía, casi 12. Lo recito por aquí porque no lo he olvidado. Lausana, vístete de gala, que viene de Barcelona y se lleva a la Olimpiada. Es bonito. Por supuesto, si yo muero mañana, os pido que no esté en mis obras completas este poemita, por favor. No hace falta, no hace falta.
Con todos esos antecedentes, pues entenderán que me sorprendiera mucho cuando David Montero y el estupendo equipo de Hemos Vivido me propusieran participar este año en una edición que versaba precisamente sobre el cuerpo. Vamos a ver, o sea, cuando piensan en mí mis amigos, cuando piensan en mí la gente que me conoce, nadie piensa en el cuerpo. No, ese no soy yo. Al principio pensé que era una invitación muy amable, pero claramente equivocada. Me pregunté, ¿pero yo qué tengo que aportar a esto, David? No se lo dije, porque además fue una conversación por WhatsApp, creo que no llegamos a hablar y total, que iba a rechazar educadamente el plan y entonces de repente a continuación me asaltó un sentimiento. Perdón por contar esto porque parece que me estoy haciendo la víctima todo el rato. Y en realidad es así, me estoy haciendo la víctima todo el rato, o sea, no voy a mentir. Total, me vino este sentimiento, la vergüenza que se apodera de mí cuando me quito la camiseta en público. Si coinciden conmigo en la piscina, verán que me comporto como esas actrices recatadas de las películas que se levantan de la cama con una sábana y se relían, ¿no? Y se relían para cubrirse los pechos y hacen muy bien, ¿eh? Porque hay mucho baboso por ahí mirando. Y yo salgo del agua y me relío de inmediato la toalla y una vez seco corro a recuperar la camiseta. Pero en este caso no porque nadie me esté mirando, sino porque yo no quiero verme o no quiero que me vean, no lo sé. Escondo mi cuerpo y ese detalle es quizá un símbolo de lo que he hecho toda mi vida. Negar que más allá del pensamiento y de eso tan abstracto que llamamos espíritu, hay una carne que me resisto a aceptar como parte de mí. En la adolescencia, seguramente por mi falta de ejercicio, mi anatomía empezó a distanciarse de los cánones. A ver, distanciarse quizás no sea la expresión más correcta. Se cogía un avión a Japón y no sé, o se fue muy lejos, a Australia. O cogía una carretera secundaria y ruinosa. Otra vez haciéndome la víctima. He dudado cómo contarles esto, pero digámoslo sin rodeos. Me salieron tetas. Un torso en las antípodas de los pectorales marcados, del pecho firme de los atletas. Tetas y atletas rima, por cierto, ¿puedo hacer otro poema? Una pequeña incomodidad al contemplarme que no me torturara lo suficiente para buscar una solución, apuntarme a un gimnasio, visitar un quirófano, pero que me ha acompañado desde la pubertad. He intentado pasar de puntillas por la cuestión, aunque recuerdo que un día de Reyes algún familiar, luego os digo quién fue, algún familiar me hablara, creo que con toda su buena intención, de la posibilidad de comprar un sujetador deportivo, qué gracioso. O algún amigo que, ahora que lo pienso, dejamos de vernos, me hiciera bromitas cariñosas con mis pechos. Es que cada vez que nos veíamos me cogía así como en plan, como a un niño le coge los cachetes, pues a mí me cogía las tetas. Digo, mamón, que está tocando un complejo. ¿Sabes? No sé, en fin, pichita. He querido negar que tenía un físico. Siempre hacía el mismo chiste, ¿no? La última vez que atraje a alguien fue en 1945 y entonces estaba reencarnado en otro cuerpo. Lo que ocurre es que cuando las bromas son despiadadas, pues pierden la gracia, ¿no? Y bueno, yo me engañaba, yo lloro ante una pintura, ante una coreografía, yo he leído el Ulises y me lo he pasado pipa, soy especial, presumía. Brotaba dentro de mí pues una soberbia tremenda, ¿no? Quizá para apaciguar mis complejos, ¿no? Ay, los especiales. Llevamos por la vida una tote bag que se nos escurre de los hombros para sentirnos distintos y vamos a los teatros y a las presentaciones de libros donde todos llevan una tote bag. Nos dejamos el pelito largo para tener el aura de un profesor universitario, pero nos miramos al espejo y nos damos cuenta de que al final a quien recordamos es a Santiago Segura. No sabemos qué hacer con nuestro cuerpo, pero no importa, ¿no? Porque decimos, con nuestra cabeza nos valemos. Y no sé, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una vez que de adolescente fui a ver La Reina Anónima de Gonzalo Suárez en el Cine Alameda también. Iba mucho al Cine Alameda, por lo que se ve. Y en esa película Carmen Maura tenía un monólogo precioso y decía algo que de repente fue como, wow, esta mujer está hablando de mí, ¿no? Y decía, no soy tan inocente como creéis. Yo soy algo que nadie conoce, que nadie imagina. Tengo otra vida que nadie ve y nadie podrá juzgar mi vida interior. Declaraba el personaje de la Maura, que era una ama de casa con una existencia bastante anodina, que de repente llegaban a su casa una serie de frikis, una especie de carnaval surrealista. Y yo me sentía igual, la verdad, igual como fuera mi vida. En mi cabeza todos los días paseaba por un bosque espléndido. Tenía otra vida que nadie ve, mi vida interior. Y lo demás, pues, me decían, es una menudencia, no sé. Pero bueno, si me paro a pensarlo, ahí. Otra vez ahí. Está claro que algo no funcionaba, o tal vez debería expresarme en pasado, no funciona.
En las redes sociales suelo hacerme fotos de espaldas. No hay espejos de cuerpo entero en mi casa. Y cuando me topo con un retrato en algún sitio, me quedo perplejo, pero muy perplejo. Permítanme que busque una cosa un momento. La torpeza también está para buscar WhatsApps. Bueno, la historia es que da igual cómo fuera mi vida, que yo pensaba que mi vida interior era fantástica, que lo demás no importaba, ¿no? Pero la historia es que yo me miraba al espejo y me preguntaba, ¿quién es ese hombre? Y no lo decía precisamente para entonar la canción de la telenovela. No sé si recuerdan la letra de esta canción, que es ¿quién es ese hombre que me mire, me desnuda? Una fiera inquieta que me da 1000 vueltas y me hace temblar, me hace sentir mujer. Bueno, pues yo me preguntaba quién era ese hombre del espejo, pero no para decir eso. Hace poco encontré una fotografía mía de niño en la playa y se me aparecían los musculitos marcados, un vientre plano, el cabello rubito, un corte de pelo un poco discutible, pero era un príncipe, la verdad, un principito. Y fue la adolescencia cuando me transformé, cuando el cine, aquí le cambiamos el orden al cuento, sé que a mi amigo Álvaro, que es muy fan de Hans Christian Andersen, no le va a gustar, pero el cine se convirtió aquí en Patito Feo. Y fue la adolescencia cuando empecé a rellenar cuadernos con poemas. ¿Casualidad o consecuencia? David me llamó para hablar del cuerpo y se me apareció esta brecha entre el hombre en la piscina avergonzado y el niño que posa ufano en la playa. Y me pregunté, ¿quizá escribo desde ese extrañamiento? ¿Por añoranza del niño canijo? ¿Por saber quién es el extraño que sale en las fotos? ¿Por tener otro espejo en que mirarme? ¿Escribo tal vez desde el destierro de la belleza que un día tuve, como una Miss sureña que ha envejecido? El niño expulsado del paraíso, de la pista de fútbol, donde los demás reían, tan torpe en lo físico. ¿Busca legitimarse en la palabra? Acepté la invitación y tuve un pálpito. He venido a colgar los guantes de boxeo que nunca utilicé. Ha llegado la hora de hacer las paces, de firmar una tregua. Emma Thompson, al final de esa película, creo que se llamaba Bienvenido, Leo Grande, sí. Bueno, pues en esa película al final se desnuda, gracias Marta, al final se desnuda delante del espejo, desprevista de miedo, decidida a quererse. ¿Quién fue el idiota que dijo que el aspecto de una mujer madura no es bello? ¿Y si me atrevo a lo mismo? ¿Y si yo me enfrento a mi imagen? ¿Quién dijo que el aspecto de un chico gordito no es bello? Bueno, chico, ustedes me entienden. No había reflexionado sobre el tema, pero me di cuenta cuando David me propuso esto, que mi último poemario, por ejemplo, se hacía unas cuantas preguntas sobre el cuerpo. En realidad, siempre había escrito contra el cuerpo, había vivido contra él. Uno era Caín y otro era Abel, aunque no tengo muy claro en mi historia quién mata a quién. Si planteamos esta charla como una suerte de terapia, debería atreverme a dar algunos pasos que me aterran, posar para algunas fotos, aprender a dejar de percibirme como un orco. Así que luego quizá les pida que nos hagamos un selfie, ¿no? Pero bueno, eso ya lo pregunto luego. Y no sé, vosotros nos habéis preguntado qué habría ocurrido si fueseis guapos. O sea, aquí hay unos cuantos guapos que pueden darnos su ejemplo, luego el turno de preguntas pueden contar su testimonio, pero guapos de verdad, no importa bajo qué luz, no con este tímido atractivo que a veces tenemos los raros. Una belleza que responde a los cánones, un cuerpo de mármol que exhibirían en un museo. O sea, es que debe ser quitarse la camiseta y ver eso. O sea, tú mismo, o sea, wow, ¿no? ¿No sienten curiosidad por saber qué puertas se nos hubiesen abierto? O sea, ¿cómo habría influido eso en nuestro carácter, en cómo nos presentamos al mundo? Yo supongo que no pediría perdón todo el rato. Yo pido perdón, yo no he pedido perdón todavía, ¿no? Y llevamos un ratito, o sea, perdón. Y bueno, ahora no estaría leyendo, sino cantando con voz firme lo que tuviese que cantar, como lo que tuviese que decir como Gastón en La Bella y la Bestia. O sea, estaría aquí como... Y bueno, seguramente incluso me marcaría unos pasos de claqué con un desparpajo increíble. Bueno, vamos a ponernos un poco serios. Hombres que dicen aleluya, mi último poemario, del que les he hablado antes un poquito cuando David me llamó, y empecé a pensar en que yo escribía contra el cuerpo. Mi último poemario está protagonizado por una compañía de danza, porque los que nos negamos a tener un cuerpo... Admiramos, sin embargo, las fisonomías perfectas de los demás, ¿no? De los bailarines, ¿no? Y no lo hacemos con deseo, o sea, no es algo que es tan limitador como el deseo. Es como envidia de la libertad con que se mueven, envidia del asombro con el que siguen jugando, envidia con
porque ellos han sabido seguir siendo niños, ¿no? Y nosotros observamos a los bailarines como los niños observan a los trapecistas, con el mismo asombro, ¿no? Hay algo muy puro y muy inocente en esa contemplación, ¿no? Y el libro se abría con la historia de Llenaro. Son 3 personajes protagonistas y, bueno, 3 bailarines y un espectador, ¿no? Quienes cuentan la historia. Y el libro se abre con la historia de Llenaro, el hombre mayor de esa compañía, que se siente más lento y más cansado y que advierte que está perdiendo facultades, ¿no? Teme que ha llegado ya a su declive. Se sabe arrinconado en una sociedad que venera a los jóvenes. Se interroga si cuando dejamos de ser bellos perdemos el sentido para los otros. Yo esa pregunta no me la puedo hacer, pero habrá quien se la haga, ¿no? Pero bueno. Y quería contar el estremecimiento que vive con la edad un bailarín, ¿no? Inspirado, perdón, no quería mirarte, que tú eres súper joven, cosa que no. Que inspirado además en, bueno, un espectáculo que no hace una década Isabel Vázquez, Hora de cierre, pero bueno, que sin sospecharlo de algún modo estaba hablando de mí, ¿no? De todos nosotros, ¿no? Que todos nos preguntamos qué pasa con nuestro cuerpo, cómo vamos a enfrentar la edad, bueno, total, que si les parece, voy a leer un poco voy a leer el poema que presenta a Llenaro en ese libro y como estaba escrito ya, pues seguro que se expresa mejor. Soy ese cómico que cuelga el reloj, pero en esta ocasión nadie se ríe. El tipo inspira lástima. Soy el muerto, de barba extravagante, que acapara las bromas en una foto antigua. Ahora sé qué ocurre si te pica una tarántula, en qué consiste el tiempo. De todas las verdades se ha impuesto la corpórea, esta carne en tensión al borde de la quiebra, este hueso, hermano del cristal. El dolor es un colono que avanza en sus conquistas, el topillo, la espalda, la cadera. Bailar queda tan lejos del tutú, un bosque de tendones y cartílagos, de uñas que se rompen y heridas que ensangran, la piel con cardenales. Soy el miembro mayor de esta compañía, me exhiben como pieza de anticuario. Ayer mismo era un ángel, pero cerré los ojos y alguien cambió el atrezzo del patio y el naranjo a un pesado telón de terciopelo. Y solo se oían palabras herederas del frío, osteoporosis, diabetes, cataratas, el contrato firmado con la vida y su letra minúscula y perversa, obstrucción o rotura de algún vaso sanguíneo. Qué pequeño es un hombre envuelto en un pijama esperando un diagnóstico. Antes me conocíais. Yo vestía la coraza de un general romano y no esta débil venda que recuerda a las momias. Ahora ya sé qué hacer si te muerde un alacrán, en qué consiste el tiempo. Me arrodillo, soy madera que cruje y añoro la liviandad sagrada de los ciervos, el vuelo de la abeja. Ahora soy del óxido, el vecino del miedo y de la noche. Y he olvidado los trucos para que no rechine esta bisagra que tengo en las costillas. Me levanto, clac, y ya no estoy en la cumbre. Soy un canto rodado, un alud, aquello que desciende, la manzana madura que el árbol ya desprecia, el cómico de manos sudorosas que se ha soltado y cae por el abismo, un pedestal volcado por la rabia, como todos los viejos. Bueno, más o menos del mismo año que el de Lausana, pero está ahí. Y la vejez, la inclemente que nos acerca el filo de la espada. Hace unos meses cumplí los 51 y bueno, he pensado, esta conversación la hemos tenido un poco antes de esta charla, he pensado que si vivo lo mismo que mi padre, por ejemplo, me queda poco más de una década, no muchos veranos más, poco tiempo para seguir explorando el mundo. Pero a mí no se me olvida un anuncio de Fonbella que emitían en la tele cuando los de mi generación éramos niños y que decía, no pesan los años, pesan los kilos. Y no sé quién sería el publicista que se inventó el eslogan, pero qué razón tenía el jodido. A ver, ya que andamos aquí en un clima de confianza y que yo no he venido a hablar tanto de mi libro como de mi cuerpo, les confesaré una cosa. Mis kilos me los he trabajado, no son fruto del azar ni de una mala genética. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo y creo los placeres de una buena mesa con productos de la tierra o del mar y la emoción de compartir con alguien una botella de vino? En una de las escenas finales de Belle Époque de Fernando Trueba, la familia protagonista se encuentra con una desgracia inesperada, ¿no? Cuando llegan a la iglesia con la idea de celebrar una boda, descubren que el cura al que David Agustín González se ha ahorcado. Y Gabino Diego, que hasta entonces había sido un pánfilo, manifiesta una duda ciertamente honda. Pero ¿por qué se ha matado? Se pregunta, con lo que le gustaba comer.
Pues bien, yo también creo, como ese personaje, que la comida es uno de los asideros que nos agarra la vida, al mundo. Quienes me conocen saben que soy una madre siciliana a la que le entusiasma cocinar para los demás, que haré lo posible, a Dios pongo por testigo, para que ningún invitado pase hambre en mi casa. También pienso honestamente que si el cocinero que el cocinero que inventó la bechamel debería tener su rostro impreso en todos los billetes del mundo, o sea, no importa el país, porque su contribución fue, sin lugar a dudas, algo universal. Cuando adolescente vi El secreto de la pirámide y en una secuencia Watson sufre un delirio en el que es asaltado por una multitud de pastelitos, sentí que esa película estaba captando mi alma tal como era, o sea, exactamente sin adornos. Siempre quise escribir, pero diría que antes que nada yo tenía vocación de gordito, o sea, lo siento, tengo vocación de gordito. Y sabemos el precio que pagan los que se preocupan por la báscula, ¿no? Que son expulsados del paraíso. Antes, cuando aludía a mi pecho como una deformidad, alguno de ustedes podría haberse levantado para reprocharme mi egoísmo insensible en un mundo donde millones de cuerpos encajan en el zarpazo de las enfermedades, donde la guerra mutila sin piedad a la población civil, si no la mata. O sea, que realmente esto es una queja de llorón del primer mundo. O sea, lo sé, lo sabemos, o sea, pero bueno, permítanme una queja frívola, ¿no? Pero bueno, me justificaré también, ¿no? Porque nos han educado con el culto a la belleza sin fisuras, ¿no? O sea, hemos trasladado a la vida las hechuras apolíneas del David de Miguel Ángel. Cuando estrenaron Titanic, no sé si lo recuerdan los que la vieron en su momento, que hubo un montón de cretinos que ofrecieron al mundo una opinión que nadie les había pedido, y eso que todavía no estaba en las redes, ¿no? Pero bueno, sentenciaron que a Kate Winslet le sobran unos kilos, que había que ser muy miope para no percatarse de que esa actriz era precisamente lo que ofrecía la calidez, la emoción de una película ahogada en sus efectos especiales, ¿no? Y bueno, no sé, podríamos hablar también de cómo una vez en su juventud Brendan Fraser encarnó al jardinero Herculeo, al que contempla ensimismado James Whale y Ian McKellen, fantástico, en Dioses y monstruos, ¿no? Y bueno, luego Hollywood no supo qué hacer con el héroe este de superproducciones como La momia o George de la jungla, cuando este dejó atrás su figura atlética y bueno, lo condenó al limbo y no lo rescató hasta The Whale, La ballena, que el titulito tiene cojones, con perdón, donde interpretaba a un hombre de más de 200 kilos al que su sobrepeso le impide una vida normal y sufría un calvario por ello, ¿no? A Hollywood le gusta que si alguien está gordo que sufra, aquí yo, no va... Total, que le concedieron un Oscar al hombre que tenía un poco de beso de Judas, ¿no? Cariño, le susurran al oído mientras le entregan la estatuilla. La verdad es que no sabemos qué hacer contigo, ¿no? Prueben una cosa, por ejemplo, ¿no? Enciendan la televisión, entren en cualquier plataforma, busquen una película, una serie y fíjense en los cuerpos. Tanto los protagonistas como los secundarios estarán hermanados por el extrema delgadez. Ya verán, o sea, el contable que le arregla los papeles a Brad Pitt en ese drama judicial, la camarera que atiende a Nicole Kidman en una de las 17 series que ha hecho este año, tampoco se permiten faltar al gimnasio. Sabrá, sí, algunos clichés de gorditos sufrientes, perfiles de clase baja, que devoran pollo frito para sobrellevar la adversidad. Precious, no sé si han visto esa película, es horrorosa, y gorditas graciosas que aportan algo de encanto, pero que rara vez o nunca merecen el rango de protagonistas, ¿no? Y bueno, ojalá estos criterios estéticos fueran un patrimonio exclusivo del cine, porque las últimas veces que he ido al teatro, yo no recuerdo ningún intérprete especialmente voluminoso. Aquí, público, o sea, especialistas que sois de las artes escénicas, de las artes vivas, luego comentamos a ver si tiene la misma opinión, o a lo mejor es una cosa que yo no lo he visto bien, ¿no? Que también tengo que graduarme las gafas. Total, el problema es que además de la entrada para una película, compramos también el discurso, ¿no? Pedimos a nuestros pretendientes los abdómenes sin grasa, los culos firmes que nos muestra la pantalla, y también nos exigimos a nosotros mismos esas medidas imposibles, o sea, que golpean nuestra autoestima y nos llevan a percibirnos con asco cuando no las conseguimos, ¿no? Y aquí debo hacerles otra confesión, o tal vez lo que les voy a poner es una queja, otra queja. Los gays de mi generación bien podríamos suscribir ese grafiti de hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Los maricas que fuimos adolescentes y despertamos al mundo en el último cuarto del siglo XX, ya he contado mi experiencia, huíamos del deporte porque ese ámbito representaba pues algunos conceptos vinculados a la masculinidad más extrema. Historias como la competitividad, la rudeza. Un estadio de fútbol ocupado por una masa con los ánimos encendidos. Hoy no está Héctor, puedo decirlo, ¿no? Vale. Todos mis respetos para Héctor Bellerín, que no... Bueno, que un estadio de fútbol ocupado por una masa con los ánimos encendidos y cargada de testosterona no se antojaba un refugio seguro para quienes no respondíamos a la norma. Puede parecer una exageración, pero díganme, por 25 pesetas, ¿cuántas figuras del balompié, hombres, se han sentido confiadas para salir del armario? Y les aseguro que no les da para un apartamento en Torrevieja. De acuerdo, a Pasolini le apasionaba el fútbol,
a Pasolini le apasionaba. Suena un poco mal, pero me he dado cuenta ahora. Pero nosotros, los chicos amanerados de finales de siglo, crecimos ajenos a las porterías y a las canchas de baloncesto y preferíamos otros planes como ir al cine para soñar y de paso encontrar algún subtexto en alguna película que hablara de nosotros, o charlar de la vida, comer pipas en la plaza con los amigos. Pero un día, muchos años después, esos hombres sabrán que han quedado desfasados, que se han quedado desfasados, ¿no? O sea, abrirán una aplicación para ligar y como en las ficciones audiovisuales se sucederán los cuerpos atléticos, los bíceps marcados, los pectorales espléndidos, como si se estuvieran conectando a la residencia de los participantes de los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, en algún momento se les escapa a los desterrados de la clase de gimnasia, en algún momento que se les escapa a estos desterrados de la clase de gimnasia, Zeus ha dispersado a su fornida estirpe por el mundo y ha castigado con el rollo de la indiferencia a los débiles. O sea, de repente todos los gays que están con los que te encuentras son Ulises. No sé, incluso en la disidencia se ha impuesto la uniformidad, ¿no? Y si uno se apunta a una de estas apps de citas, pues confirmará su intención, no merece un hueco en el Olimpo. Tendría la impresión de que mediante ese canal nadie pretende conocer a nadie, intimar con cierta profundidad, que la gente solo busca un trozo de carne para esa noche. Esto me está quedando muy de viejo amargado, pero voy a seguir diciéndolo. Total, que no los estoy jugando para nada, ¿eh? O sea que no son unos cabrones que me han expulsado a la fiesta, pero que bueno, no, la historia. Que no sé, si yo pusiese una foto sin camiseta, por ejemplo, pues me contestarían con violencia, no me dirían, si quisiera una vaca le iría a una lechería, no sé, estas cosas que dicen. Yo siempre vi mi cuerpo como material de derribo, de la misma familia que el escombro, pero hoy he venido a hacer las paces. Así que, bueno, nosotros, por cierto, no somos almas puras, de que de algún modo también tenemos las manos sucias, o sea, que los que estábamos al margen nos moríamos por la aprobación del matón de nuestra clase, confundidos por sus ojos azules, creíamos que su chulería era encanto, la belleza que nos han embaucado la belleza nos ha embaucado siempre sin que nuestra supuesta inteligencia nos salvara, ¿no?, de la trampa. Y no sé, nos pasa mucho, o sea, yo he empezado a escuchar a un músico hace poco porque un día vi un vídeo así de gente sin camiseta y dije, ¿esto qué es? Y me quedé a verlo, o sea, es terrible. Y ahí descubrí a un músico que me gusta, ¿no? O sea, y estoy seguro de que a todos nos ha pasado eso, que es la carne la que nos ha llamado a algo posterior, ¿no? O sea, que perpetuamos con nuestras elecciones ese orden que expulsa de la ecuación a los deformes, a los tullidos, a los imperfectos, ¿no? Y bueno, veneramos el espejismo de los dioses y nos olvidamos de que la humanidad pues habita en lo imperfecto. En Hombres que dicen aleluya, el poemario del que les he hablado antes, exploraba a través de Theo, otro de los bailarines de Theo en francés, bueno, el sueño de que los raros se unieran en fraternidad, ¿no? Él es un chico tartamudo que en la infancia sufrió las burlas de los compañeros y que encontró en el baile pues una forma de expresarse, y en esa compañía en la que trabaja, en la que baila, pues una familia que no esperaba, ¿no? Y su cuerpo le supuso una condena porque él era tartamudo y no sabía expresarse, pero por otro también en los movimientos encontró la liberación, encontró quién era, ¿no? Encontró un alfabeto en el que expresarse. Y cuando David me habló de esta charla, pues de repente pensé, coño, que a este hombre le marca el cuerpo doblemente, ¿no? Y no sé, yo quería hablar de este personaje en particular porque en estos tiempos en los que los anuncios proclaman el hazlo por ti mismo, el individualismo, parece haberse convertido en un valor, otra frase de viejo amargado. Una compañía de danza pues representaba para mí el lugar donde respirar y moverse con los otros, ¿no? Donde completarse. Y déjame que les lea un poema de Theo, es el último poema que leo, lo prometo. Y bueno, lo leo y ahora seguimos hablando. Extiendo mi mano hacia Llenaro. Es un hombre que cuelga de un alféizar, como en tantas películas, que ha caído de un barco y con mi gesto lo devuelvo a tierra. En eso consiste el baile exactamente, en salvarnos los unos a los otros, también al auditorio. Aquí, al teatro, vinimos los hombres que no teníamos casa, mendigos en espíritu, los heridos por bala y por hastío. Yo era una pieza de cerámica rota y ellos me dibujaron una cicatriz con plata líquida. Yo, un algo apaleado, arrastraba el cadáver de mi desconfianza, pero me sirvieron un tazón de sopa y dijeron, esta noche hace frío, aquí puedes quedarte. Cada uno de ellos me enseñó cómo suena vecino en su lengua materna y comencé a tejer entonces una manta para el próximo extraño que llegara. Me gustaría mostrarle a aquellos que me hirieron
esta colmena que hemos levantado, la miel fabulosa que alberga este panal. Querría enseñarles con qué emoción formamos este bosque y respiramos todos al unísono. Esta danza de todo el diccionario de la vida, no hay nada más bello que la palabra hermano. ¿Saben algo? Yo siento también al verlos que no estoy solo, que puedo hablar con franqueza, que entenderán mi herida. Aquí, al identificar a algunos amigos entre el público, comprendo que ese anhelo fue cierto, que los raros tejimos una red, que nos apoyamos los unos a los otros. Cuando he vuelto al poemario en estos días para encontrar ideas que pudiese incluir en esta charla, me he dado cuenta de que esa dualidad entre cuerpo y alma que he apuntado antes en esta charla estaba muy presente en las páginas, ¿no? Admiro a los bailarines no por sus espléndidas apariencias, ya lo he dicho, sino porque llevan el corazón muy a la vista. O sea, la danza es un ejercicio físico, algo completamente carnal, y sin embargo, de esos movimientos surge un diálogo con la trascendencia, algo enormemente espiritual. O sea, desde siempre los hombres han bailado para rendir culto a los dioses, para hablar con sus muertos, para celebrar el amor, para callar a los monstruos en la oscuridad de la noche. Bailar es hermanarse con la tribu, es decir, aleluya, de ahí el título. Hay otra contradicción en la danza, que acudimos al teatro atraídos por la maravillosa lozanía de los cuerpos, pero muchas veces en esas funciones, no sé si les ha pasado, ha sido el bailarín mayor o el gordito el que se diferenciaba del grupo, quien ha acaparado nuestra atención, ¿no? O sea, el ritmo no es una propiedad reservada de los guapos. Y bueno, lo he evitado, pero queda una última y efectista carta bajo la manga. Antes fue David que me llamó un día y me dijo: tú tienes un cuerpo, aunque no te lo creas, háblanos de él. Y yo, que me creía un alma etérea, busqué una segunda opinión. Fui a una especialista y la médica lo corroboró. Yo tenía un cuerpo y además debía cuidarlo. Empezaban las goteras. Los análisis nos dejaban espacio a la duda. ¿Se acuerdan de ese anuncio horroroso de compresa a los que somos mayores? O ese anuncio de compresas de tampones, donde a alguien se le aparecía una chica y le soltaba: hola, soy tu menstruación. Pues a mí se me apareció un malaje y me dijo: hola, soy tu diabetes. Yo me quise desentender de ese intruso diciéndole que andaba muy ocupado, pero mi casera también le había alquilado el piso al señor Glucemia y no me iba a librar de él fácilmente. Les confieso que hace apenas unas semanas, ni siquiera un mes, de esa revelación, y la noticia me ha dejado aturdido. Ha sido como en las comedias clásicas donde alguien quiere vivir alejado del rebaño, los dioses irrumpen en la trama y le castigan al díscolo para que vuelva al redil. Bueno, pues adiós a las harinas, a la bechamel, al pan blanco, a las salsas, a los fritos, al alcohol, a los dulces, por supuesto. En resumen, adiós a la alegría. Bueno, broma, o no sé. Los médicos, los nutricionistas, todos los expertos me repiten unas palabras que si quiero bajar los niveles de azúcar, además de marcarme una dieta. Ejercicio físico. Me lo deletrean, o al menos trociar las sílabas para que no se me escape lo que quieren decir. Ejercicio. Y mientras yo contaba proteínas, carbohidratos, grasas, ha venido Cassandra la Gorera, que es vecina del cuarto B, y me ha dicho que me esperan las más horrendas catástrofes: un ictus, la ceguera, una cosa muy chunga que se llama pie diabético y que puede acabar en amputación si no me porto bien y sigo las indicaciones. Así que el patoso, que nunca logró montar en bici, va a apuntarse al gimnasio. Recen por el pobre monitor que tenga que supervisarme, que Dios lo arme de paciencia. ¿Quieren oír algo divertido? He leído que el tipo de diabetes que me ha salido no habría aflorado si hubiese tomado como costumbre hacer gimnasia, el ejercicio físico. Compañeros del colegio, cabrones, ¿por qué no me admitiste en vuestro equipo? Porque me senté yo en un banco a leer mis libritos y procuré, proclamé ante la indicación del profe de gimnasio de dar unas cuantas vueltas corriendo al campo de fútbol: no, yo soy un alma pura, tocad el arpa, no pretendáis esa vulgaridad y que yo sude. Así que ahora, en fin, tengo que escuchar lo que dice mi cuerpo. Parece claro que hablamos otros idiomas distintos, pero también que estamos condenados a arreglar las cosas. Han derribado de improviso el muro de Berlín que nos separaba. Tampoco sé quién era el este y quién era el oeste. Nos queda un largo camino, pero ya les he dicho que yo venía a hacer las paces. Y espero, como Emma Thompson, al final de esa película, mirarme un día al espejo y no odiarme, no tener miedo de quitarme la camiseta, no sentirme Quasimodo, decirme: este eres tú y estás bien así, este eres tú y estás bien así. Gracias.